tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Nuevo paro de transportistas. Ante la ineficiencia de las medidas adoptadas por el gobierno, la reacción de un sector del gremio de transportistas, podríamos decir que a nivel nacional, pero sobre todo en Lima, ha tomado la decisión de hoy, jueves 10 de octubre, que estamos grabando este video, volver a un paro precisamente de transporte al que se han sumado otros gremios. ¿Cuáles son los pedidos, las causas y la agenda de este paro? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué hace el gobierno al respecto? Esas son las preguntas que vamos a responder en este video. Primero, con respecto al paro de transportistas en sí, el gremio anunció que, como les había dicho, para hoy, 10 de octubre, se daba inicio a un paro que puede llegar, algunos medios han estado diciendo que va a ser de 72 horas, pero puede llegar a ser de 72 horas, en el que no solamente el gremio de transporte, sino también de comerciantes y otro tipo de agrupaciones, normalmente de negocios, se han unido a este paro. Les había dicho que se trata de un sector del gremio de transportes, el que ha anunciado que va a acatar este paro, y estamos hablando de los informales. O sea, hemos llegado al extremo en el que los informales tienen que pedirle o le reclaman al Estado que haga algo para que no los maten. Hay un problema con el hecho de que sean los informales los que piden este tipo de medidas, porque, como siempre, los informales se pasan un poquito de vivos, pero el mayor argumento es que no los maten y los dejen trabajar. Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportes Nacional e Internacional, Asotrani, dijo que taxis, mototaxis y empresas de microbuses, los micros, las combis grandes que conocemos acá en Lima y en todo el Perú, además de otros gremios como los comerciantes de Gamarra, Junín, Ucayali, se unirán al paro. Por otro lado, el sector formal del transporte, o sea, el otro lado del sector de transporte, a través de la Alianza de Movilidad Urbana Sostenible, abreviada AEMUS, que consta de 23 empresas formales, sí saldrán a trabajar y se ha visto hasta ahora que están trabajando con normalidad. Al respecto de esto, Edgardo Ramírez, el gerente de AEMUS, dijo que existen las garantías por parte del gobierno y de la policía para que ellos puedan trabajar con normalidad, porque había cierto temor que se den hechos como en la anterior oportunidad en la que se dio un paro, en el que a quienes habían salido a trabajar, a las unidades que estaban desplazándose con normalidad, algunos salvajes las atacaron, ¿no? O sea, no faltan los salvajes, y más aún en esa situación en la que, pues, son los informales, que normalmente el hecho de que sean informales implica que no les importa mucho los modos, puedan generar enfrentamientos entre los formales y los informales, porque los formales van a salir a trabajar. Por ejemplo, algunas de las empresas que van a salir con normalidad, de las más importantes de Lima, los Loritos, que son los verdes que hacen la ruta Huaycán a Puente Piedra, los chinos que cruzan todo Lima, 9 Estrella, Bipusa e Bifasa, y otras empresas que son formales, no van a acatar el paro. Habíamos mencionado también que comerciantes de Gamarra y otros centros comerciales van a acatar el paro, por ejemplo, de Polvos Azules y el Mercado Unicachi, que son dos grandes centros de comercio en la capital del Perú. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno al respecto? Ayer se comunicó, primero, que las clases en los colegios iban a ser virtuales. Esto lo comunicó el Minedu a altas horas de la noche también, pero bueno, es creo que un avance en cuanto a comunicarlo minutos antes de que empiecen las clases normalmente, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de la Ineptitud o el Interior, Juan José Santibáñez, anunció que 14.000 policías y 4.000 militares van a salir a resguardar las calles en medio de este paro para evitar actos vandálicos o de violencia. Dijo Santibáñez que asegurarán la seguridad absoluta en las calles. Por otro lado, la reacción de Boluarte, como siempre, es no mojarse, no meterse en los temas que resultan espinosos. Al respecto a este paro no ha dicho nada, iba a decir prácticamente, pero la verdad es que no ha dicho nada. Lo único que hizo hace días fue aparecer para atacar a la prensa, esta vez como le gusta hacer a la señora, cree que tiene la capacidad suficiente para crear neologismos. ¿Qué es un neologismo? Una nueva palabra que pueda introducirse a un sistema de lenguaje de determinada región. Y en este caso, ¿cuál es la nueva palabra o nueva terminología o el neologismo que ha creado Boluarte? El terrorismo de imagen, al respecto de lo que dicen los medios, la interpretación, la opinión o el juicio de los medios con respecto a su trabajo, que es de característica inepto.
terrorismo de imagen es esta nueva categoría que ha creado nuestro presidente. Yo creo que el terrorismo de imagen es lo que se está haciendo ahí en la cara. Pero bueno, ¿cuál es la agenda y las causas de este paro? Esto es importante. 2 puntos importantes dentro de los varios puntos que se han sumado a esta manifestación, a este paro. Primero, la derogación de la Ley 32.108 de crimen organizado, de la que hemos hablado la semana pasada aquí. Segundo, asegurar medidas efectivas contra el aumento de la criminalidad. Y tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 20 están la libertad de Pedro Castillo, que vaquen a Dina Boluarte, que renuncie a Dina Boluarte, que cierren el Congreso, que vuelva a la Constitución del 79, que haga una nueva Constitución, que haga una Asamblea Constituyente. Esto es algo que siempre pasa en los paros, en las manifestaciones, y le quita credibilidad y le quita seriedad a la manifestación. Que reitero lo que dije la vez pasada, este paro tiene una característica extraña, nueva, que no se hace para pedir beneficios propios, aunque en esta oportunidad hay algo de eso, ¿ok? Se hace más para que no los maten y los dejen trabajar. Pero, como siempre, algunos grupos políticos, sobre todo de la izquierda, algunos sectores ideológicos, se aupan, se suman a este tipo de situaciones, a este tipo de fenómenos, a este tipo de paros, para poder traer nuevamente estas agendas recalcitrantes y tontas, como por ejemplo la libertad del burro y golpista, ¿no? Tenemos que hablar de los principales 2 pedidos que tiene este paro con respecto a su agenda. La derogación de la Ley 32.108. A ver, se ha visto en los últimos días a varios dirigentes de gremios ir a medios, declarar o arengar a sus compañeros con respecto al pedido de que el Congreso derogue la Ley 32.108. Les hemos dejado en claro desde acá que nos parece esa ley negativa, perjudicial, que merecería ser derogada, que va a ser modificada. Esto ya lo han anunciado el Congreso, el Premier, varias autoridades han anunciado que se va a modificar. Pero es una ley nefasta, es una ley que tiene algo positivo, pero que termina siendo negativa, ¿ok? A diferencia de lo que dice la corriente de derecha. La corriente de derecha dice que esta ley es completamente positiva, que golpea a los caviares. Nosotros acá nos debemos a la verdad. Y por más ideología que tengamos, la verdad dice que esta ley no es positiva, ¿ok? El problema es que los dirigentes de las agrupaciones o gremios de transporte están diciendo que tiene que derogarse esta ley que fortalece al crimen organizado y que promueve actos como la extorsión, el secuestro o el sicariato. Cosa que evidencia simplemente ignorancia, y la ignorancia provoca la fácil manipulación. Estas autoridades de estos gremios han sido manipulados y ya la agenda de ellos, la agenda ideológica de su pedido, ha sido manipulada por cierto sector ideológico y ahora han salido a decir que quieren que el Congreso a través de leyes solucione la situación del país y que derogue esta ley que beneficia y que provoca que haya más criminalidad, lo cual es completamente falso, lo cual es completamente errado. Es una idea incorrecta, es una idea inexacta que no va a dar pues resultados. La semana pasada habíamos dicho, el Congreso creando leyes es un mono con pistolas, no va a lograr resolver la situación crítica del país. Pero ahora han salido a decir estos dirigentes que si el Congreso no responde a sus pedidos, ellos van a seguir dando paros. O sea, van a dejar de trabajar porque el Congreso no puede resolver su problema. Y digo que esa agenda ha sido manipulada por un sector político porque ahora dicen que el principal causante y el principal culpable de la situación desbordada de la criminalidad en el país es el Congreso de la República. Cosa que es mentira. El principal culpable, o quien debería asumir más culpa, es el gobierno, es la presidencia, es el ejecutivo, es Dina Boluarte, es el gobierno del pueblo. Eso no se debe olvidar. Para cerrar esta idea, la ley de crimen organizado no provoca más delincuencia. Eso que les quede claro, por favor. No vayan a ser ustedes como los dirigentes de estos gremios que creen que con la derogatoria de esta ley habrá paz mundial. No es así. O sea, pedirle al Congreso que con leyes salve a la situación en la que se encuentra el país es como pedirle a una vaca que en vez de darnos leche nos dé café. No va a suceder. Ahora, por otro lado, algunas de las empresas que han salido a protestar, a hacer el paro del sector informal, están pidiendo que se le perdonen papeletas, que se les autoricen mayores rutas, que se les quiten algunos impuestos. O sea, se ha prestado este paro para que los informales estén en la posición de poder pedirle al gobierno que les permita ciertas cosas que los alejen de la formalidad. A ese extremo nos ha llevado este gobierno del pueblo. Ahora,
el principal pedido debe ser, y creo que debería ser, y tiene que ser, es que el gobierno garantice medidas efectivas y reales para poder luchar y frenar a la delincuencia en Lima y en todo el país. Por ejemplo, con respecto al paro anterior, se había anunciado como reacción, como respuesta por parte del gobierno, la declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. ¿Ha tenido resultados? Pudo haber tenido porque tenía un plan de trabajo, tenía una línea de trabajo por lo menos interesante, pero de momento ha sido como los otros tantos en estado de emergencia que ha decretado este gobierno del pueblo. Insuficiente, inútil, que no sirve. Miren, para muestra un botón. En los primeros 5 días de estado de emergencia en estos distritos, 9 personas fueron asesinadas por sicariato y extorsión. Y de estos 9 casos, 6 se dieron en los distritos en los que está el estado de emergencia. Esto quiere decir que el estado de emergencia no está dando resultados. Y esto quiere decir que el ministro Santibáñez debe cumplir con su promesa de que si el estado de emergencia no daba resultados, debía dar un paso al costado. Y ese es un pedido que acá vamos a tener siempre. El ministro no puede seguir como titular del Ministerio del Interior. ¿Es un inepto o solamente se hace el inepto para defender a su jefecita Dina Boluarte? Ahora, se ha hablado también de que no se trata de un paro por razones o causas políticas. Pero la verdad es que, como les había mencionado, la agenda de estos gremios ya ha sido manipulada por un sector político. Tal es así que el propio Martín Vizcarra y Verónica Mendoza, 2 oportunistas por excelencia, se han unido a este paro y han anunciado que iban a participar y que iban a apoyar a los gremios que salían a pedir que el gobierno haga algo. Como si ellos pudieran o tuvieran la capacidad de, estando en esa posición, hacer algo. La señora Mendoza no tiene idea de lo que es gobernar, no tiene idea de lo que es tomar acciones a nivel político, a nivel de gestión pública, gestión de un país. Y el señor Vizcarra de lo único que tiene idea es de robar y engañar a las personas. Así que estos 2 personajillos de nuestra política, lamentablemente, se hayan unido a este paro, lo único que genera es descrédito para esta manifestación. Ahora entonces, ¿en qué quedará este paro? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Es realmente o será realmente pacífico? Son algunas preguntas que vamos a ir respondiendo con el pasar de los días. Según el paro de transportistas del sector informal, el paro solamente va a ser hoy, 10 de octubre. Puede llegar a ser de 72 horas, esperemos que no. Felizmente toca fin de semana, pero de acuerdo a lo que vaya sucediendo iremos informando, iremos actualizando y comentando qué es lo que tenemos que pensar al respecto de este nuevo paro que surge como reacción a la ineptitud a la que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. Lo único que se sabe y lo único que es cierto es que la desconexión con la realidad y la ineptitud del gobierno va a seguir siendo el patrón común en estos días.